gusto nuevamente abrir los micrófonos de aquí con su amigo Franklin Cisneros Ramírez y toda esta gama de comentaristas, amigos todos muy queridos, en esta plataforma de Entre Todos, como cada semana, grabando cosas interesantes, hablando con personalidades muy interesantes, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos un invitado muy especial y particularmente estoy muy contento de poder tener una charla hoy con esta persona que vamos a entrevistar y con quien vamos a hacer esta dinámica de platicar, de conocernos, de aprender cosas nuevas de las personas, de terminar de entender cosas que a veces medio sabemos. Y a través de estas pláticas, de estas tertulias, de este jugar con el conocimiento, generar, como siempre lo decimos cada semana, pensamiento luminoso, a nombre de toda la gente que hace posible la producción y realización de este espacio aquí, en esta plataforma de Entre Todos. Les damos las gracias por acompañarnos, por vernos, por reproducirnos, y hoy saludo con mucho gusto a Miguel de Robina, que es nuestro invitado el día de hoy. Pero antes, Miguel, de que te presente yo propiamente, quiero dar algunos datos que tienen mucho que ver con que hoy tú estés este día aquí con nosotros, y estoy seguro que nos vas a dar luz en este camino de la comunicación, en esta materia de lo que vamos a hablar. La estadística en México nos dice que 1 de cada 100 personas alguna vez acude o consulta a un psicólogo. 1 de cada 100. Y esto genera números preocupantes en México porque hay otra estadística. El INEGI nos dice que hay 12 especialistas en psicología por cada 100,000 habitantes. Y en este mundo tan ajetreado, tan ruidoso, tan complejo, con una comunicación tan veloz como la que estamos viviendo hoy en día, creo que esta estadística es preocupante. 12 especialistas en psicología por cada 100,000 habitantes. Y fíjense, un fenómeno que se da, un fenómeno como el suicidio. Entre el año 2000 y el 2016, México registra 83,490 muertes por suicidio, entre las cuales 68,309 fueron de hombres, lo cual es preocupante. Los estados que más generaron problemas en este sentido fueron Jalisco y el Estado de México. Esto lo podemos ratificar en la revista Salud Diario, el medio para los médicos, y fue publicado el 20 de mayo del 2019, que tengo entendido, Miguel, dime si me equivoco, es el día en que se celebra el Día del Psicólogo, el 20 de mayo. Según Sí, mis fuentes. ¿Perdón? Me acabo de enterar. Ah, mira, nada más. Muy bien. Pues estos son algunos de los números, y ahorita sí, ya después de esta introducción, me permito presentarles a Miguel de Robina, quien es psicoterapeuta, y por eso es que comencé hablando de estas estadísticas, porque él es un hombre que maneja la psicología, es un especialista, da terapia, y una de las cosas que a mí me resulta más atractiva del quehacer de mi amigo es que él maneja, entre otras cosas, no es lo único que maneja, para apoyar a las personas, maneja la hipnoterapia, es decir, la hipnosis en favor de ayudar a las personas a resolver los problemas que todos alguna vez hemos confrontado en lo emocional, en la forma de sentirte, y que nos da a la mayoría mucho miedo pedir ayuda, y escuchar de un psicólogo nos genera cierta problemática. Les quiero decir que además es un hombre muy activo, lo podemos ubicar como Miguel de Robina en Twitter, también lo ubicamos en la página Psicología y Mente como Miguel de Robina, psicólogo, y en Facebook, amigo, también tienes tu espacio, Miguel de Robina, con todo lo que das, vuelve. Me encantó ese eslogan, hermano. Todo lo que das, vuelve. Efectivamente, te conoce mi madre de hace muchos años. Es más, mi madre te conoce desde antes de mí, y a través de los años ahora somos muy buenos amigos. Perfecto. Bueno, sin más por el momento, amigo, bienvenido, un gusto, y te presento a nuestro doctor del alma, Héctor Garzán. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Miguel, qué gusto y qué alegría que estés con nosotros. El gusto es mío también. Alicia Cruz, amiga mía,
bienvenida ¿No está? a esta plática. Hola, hola a todos. Un gusto, Miguel, que estés con nosotros. Vamos a aprender mucho de ti hoy. Muchas gracias, eso espero. Ale Belén Ríos Vázquez. Ale, bienvenida. Hola, buenas noches. Igual un gusto estar con ustedes y Miguel, un gusto saludarte y pues va a estar padre esta plática. Martín Sánchez Morales, nuestro líder y guía espiritual. Bienvenido. Presente, buenas noches, Miguel. Qué gusto. Estamos aquí para echarnos una buena plática. Así espero también yo. Miguel, bienvenido y yo quisiera que nos platicaras o que abordáramos esta charla a partir de tu visión. Y una de las preguntas que yo le hago a las personas, porque me gusta saber de ellas y conocerlas más, es de las primeras inquietudes que me vienen a la mente. ¿Por qué la psicología, hermano? ¿Cuándo decides tú? ¿Cómo decides tú? ¿Cómo te acercas a esta decisión de estudiar psicología? Bueno, yo siempre pensé que me gustaban las humanidades, pero pues pensaba que los psicólogos eran locos, cosa que es real. Pero la cuestión es que yo estaba estudiando ingeniería y en séptimo semestre decidí que de hablar con computadoras a hablar con personas, optaba más por las personas y fue cuando decidí meterme a psicoterapia y de ahí ya confirmé que lo que yo quería estudiar era psicología. Y me aboqué primero al psicoanálisis y muy ortodoxamente, pero había momentos en que me hacía sentirme muy distante de la gente. Y entonces empecé pues a tratar de encontrar caminos más viables para sacar a las personas adelante sin tanta vuelta del psicoanálisis, cosa que de todos modos adoro y es mi columna vertebral. Pero me puse a estudiar muchas cosas, estudié Reiki, estudié programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, estudié también mindfulness y de todos esos tengo sabiduría, no mucha, pero la que puedo adquirir a mi edad. Muy bien, amigo. Platícanos más o menos, si tú lo gustas, si se puede, en aquellos ayeres, cuando decidiste dejar la ingeniería y empezar la psicología, ¿cómo transcurría la vida de Miguel de Robina? ¿Qué te gustaba? ¿Con quién salías? ¿Qué hacías en esos momentos? ¿Cómo era tu vida? Bueno, pues me gustaba mucho salir de campamento, salía básicamente con 4 amigos, que hacíamos casi todo solo, amigos de la preparatoria, y pues, pero ya cuando me metí a la carrera casi no salía porque me dediqué a estudiar y a estudiar y a estudiar y leer y leer y leer y no da tiempo de muchas cosas cuando uno lee mucho. Pero sí estaba yo realmente apasionado con lo que estaba yo aprendiendo. Y eso es algo muy interesante en la vida. Yo recuerdo cuando yo escogí estudiar comunicación, bueno, yo quería estudiar comunicación desde que yo tenía 13 años, yo ya soñaba con ser periodista, ¿no? Con ser locutor y hacer programas así con mis amigos. Pero cuando escojo la carrera ya en mi último semestre de bachillerato, yo estudié en el CCH Vallejo y en tu último semestre pues ya defines tu perfil. Yo les digo a las personas, yo recuerdo que no nos pasaba por la mente en aquel momento a mi generación, algo que después se ha vuelto quizás hasta dramático para los jóvenes, que es el concepto de desempleo. Yo no recuerdo que cuando elegimos carrera en mi generación nos preocupara o nos fuera importante, no, hay que estudiar algo con lo que puedas trabajar y ganar dinero. Y yo recuerdo que la mayoría de mis amigos, compañeritos de aquel tiempo, escogíamos la carrera por un gusto, por lo que tú estás diciendo, por una pasión. Y el estudiar algo por pasión es muy rico, es muy enriquecedor, te genera satisfacciones maravillosas. Y ya después, al paso de los años, he visto que hoy a los jóvenes les preocupa mucho estudiar algo. No, pero ponte a estudiar algo que te deje dinero, que te puedas ocupar rápidamente.
y ya la verdad la sensación es diferente, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Miguel? No, creo que es muy cierto que los jóvenes hoy en día ven un futuro mucho más oscuro que el que veíamos nosotros. Las oportunidades de trabajo son más reducidas y el sueldo por esos trabajos son también muy reducidos. Entonces sí les preocupa mucho pues, ganar dinero fácil y rápido, y eso ha cambiado permanentemente, yo creo, la idea de un trabajo por placer y disfrutarlo, y hasta a veces decir, no sé por qué estoy cobrando de esto si realmente lo estoy disfrutando hasta el tuétano de mis huesos. Muy, muy agradable y muy enriquecedor concepto. Y en este momento, a mí no me gusta ser el único que platique aquí. Yo le quisiera pedir a mis compañeros que, si tienen la inquietud, comencemos a platicar contigo, y me gustaría darle la palabra, antes que a nadie, a nuestro doctor del alma, Héctor Garzán. Oiga, doctor Miguel, Sí, dígame. hay algo que yo no he entendido muy bien, ya soy una persona grande, pero ¿qué diferencia hay entre la psicología y la psiquiatría? ¿Qué Ok. atiende la psicología y qué atiende la psiquiatría? En, en, yo diría que en sus raíces atienden al ser humano, pero la psiquiatría lo atiende más desde un punto de vista médico, y la psicología desde el punto de vista más, digamos, espiritual, y las causas de, no tanto la medicación de. Entonces, yo me considero que, bueno, hay psiquiatras excelentes que están muy bien preparados y pueden atender cualquier caso igual que nosotros. No, nada más que, bueno, pues, normalmente la herramienta que utilizan ellos más es fármacos. Ok, Muy bien. gracias, gracias. Alejandra Belén Ríos Vázquez, por favor. Miguel, otra vez un gusto tenerte aquí con nosotros. Y no sé, la otra vez justo estábamos platicando con Alice, bueno, entre todos, Sí. de que se tiene este estigma que ir a un psicólogo es para gente loca. Entonces, no sé, no sé por qué se tenga, pero algo que nos puedas decir o para motivar a la gente que realmente pues sí es necesario ir a terapia. Bueno, eso sí es una decisión muy personal, pero yo creo que todos tenemos imagínate que nuestro cerebro fuera un gran archivero, donde grabas todo lo que vives todos los días de toda tu vida. Entonces, a veces caen papeles de la A en la Z, de la K en la W, y cuando se va juntando eso, de repente ya nuestras ideas no las tenemos ordenadamente. Entonces, yo sí creo que consultar a alguien especialista es una forma de ir poniendo orden en ese archivero, y que entonces te facilita el transitar por la vida, además de una serie de creencias que se nos generan desde la infancia, y que mientras vamos creciendo, de repente esas ideas que eran de mi papá o de mi mamá, o del tío Juan o del maestro Ignacio, que las vivimos como casi como lapidarias o verdades absolutas, con con el transitar por la vida, pues ya no encajan en nuestros valores, en nuestras creencias actuales, y las mantenemos ahí. Entonces yo creo que también ayuda mucho ese poder cambiar y analizar, tener a alguien que nos ayude externo a nuestros pensamientos, a nuestra familia, a nuestro círculo cotidiano, incluso de amigos, para poder ir dándole apertura a nuestras ideas, a nuestras creencias, y sobre todo fortalecer nuestros valores.
¿Sí responde eso a tu pregunta? Sí, sí, doctor, gracias. No solo a las de, nos estás dando luz, yo creo a todos, particularmente a mí, muy agradecido. Alicia Cruz García, yo sé, mujer sabia que eres, que vas a preguntar algo, que nos va a seguir. Me encantó que hayas hecho esta diferenciación entre la psiquiatría y la psicología, ¿no? Porque de pronto justo esta idea de que el psicólogo es solo para locos viene de eso, justo, ¿no? De que piensan que los van a meter a una casa, donde los van a medicar, les van a dar electroshocks, ¿no? Porque además estamos bombardeados de películas en las que eso sucede, ¿no? Y entonces ahí viene el problema también. A mí me encantaría que nos dijeras qué es la hipnoterapia, cómo es que la realizas, digamos que qué proceso llevaría una persona para que tú dijeras, voy a utilizar esta. Mira, la hipnoterapia pues es la que yo utilizo, porque no es la de Televisa, Tony Camo y todos estos que hacen así como el show, que prehipnotizan a sus participantes para hacerlos creer cosas. Yo utilizo la hipnosis ericksoniana y sus fundamentos son un poco poderte llevar a un estado de relajación si tú recibes cotidianamente lo más común, digamos, es 5 más menos 2 unidades de información del exterior. Entonces, a través de un proceso de relajación, bajártela casi a 2. O sea, no pierdes la conciencia. Y, sin embargo, lo que nosotros, o yo le digo, la parte inconsciente, está más a flor de piel. Y es a la que le hablo. Ni tan siquiera hago que mis pacientes hablen cuando están en estado hipnótico. Nada más, si acaso necesito información más precisa, establezco con ellos alguna señal en la que me contesten sí y otra con la que me contesten no. Y yo la utilizo, digamos, para quitar fobias, ¿sí? Para hacer una especie de revisión de la vida del paciente o para cambiar comportamientos que el paciente no quiere y los utiliza cotidianamente y entonces ver si los quiere dejar o no. Por ejemplo, hay comportamientos que no se cambian, como el hábito de comer compulsivamente o del fumar o del beber. Esos con el tipo de hipnosis que yo manejo no se cambian, ni aunque el inconsciente quiera, porque son una forma de reprimir al inconsciente y normalmente puede durar bien 2, 3 meses y después se revela y entonces vuelve al hábito y quizás en muchas ocasiones en condiciones más compulsivas, más de necesidad y de ansiedad. Entonces, no es así como directiva ni de control. Ok. Pero ¿cómo decides que las vas a utilizar? ¿En qué momento lo decides? Bueno, según lo que me esté platicando el paciente. Muchas veces también lo propongo como una herramienta más. O sea, yo a veces digo que soy un tenedor de un taller lleno de herramientas y que pues, les enseño a usar varias de su propia persona para que sepan usar un martillo que es para clavos y no para tornillos, o un desarmador pues, para tornillos y no para destapar refrescos. Entonces varía mucho mi idea y me guío mucho por mi intuición y qué es lo que más le funcionaría. A veces hago ejercicios de programación neurolingüística que también son muy asertivos en muchos momentos. Entonces, ahora sí que dependiendo de por dónde vaya los procesos mentales del paciente, qué herramienta uso. Y en ese momento lo decido, se lo propongo y si ya estamos al final de una sesión, pues lo planeo para la siguiente sesión. Pero normalmente esa es mi toma de decisiones, es en función de la información que me está dando a mí el paciente.
Muy bien, amigo. Stephanie Núñez Iturriaga, yo sé que quieres preguntar algo y que va a ser muy interesante. Amiga, adelante. Hola, pues muy interesante. Pues yo soy fan de todos estos temas por el desarrollo humano y todo eso que estudié. Y pues ahorita, ¿cómo podríamos, por todo este tema de la pandemia, la ansiedad y todo, cómo podríamos con programación neurolingüística, ahora sí que programar, pero positivamente, pues a la mente, ¿no? Por tanto estrés, ansiedad, el encierro, el no ver a tus familiares, el no ir a la escuela o en el trabajar, en salir a trabajar y todo esto. ¿Qué herramientas o qué metodología o cómo lo podríamos aplicar en nosotros mismos? Okay, yo creo que es algo muy importante ahorita. Bueno, bueno, dijiste algo importante o muy importante, es cambiar nuestro pensamiento hacia algo, hacia un pensamiento positivo. Tratar de dejar de usar el no. O sea, si tú vas por la calle y ves un letrero que dice no tire basura aquí, lo primero que ves abajo es basura. Entonces, nuestro cerebro casi no registra el no. Es decir, si te dices cosas con un no, no quiero amar a Juanita, lo más probable es que en cuestión de meses ya estés profundamente enamorado, o yo esté profundamente enamorado de Juanita. Pero si encontramos o nos hacemos conscientes de hablarnos en términos positivos, es muy probable que lo conquistemos. Otro método que funciona es ejercicios de respiración y meditación. La meditación te mete mucho en contacto contigo mismo y creo que es una herramienta que usamos poco o a veces muy en cortos periodos y que, como le decía le preguntaba un alumno a su maestro, maestro, ¿cuánto tiempo debo de meditar? Y le decía él, pues lo más conveniente es que medites media hora al día. Y el alumno le decía, maestro, pero ¿cómo? No tengo tiempo. Ah, entonces 1 hora. Entonces sí, es algo que nos olvidamos a veces de estar en contacto con nosotros mismos. Y eso es uno de los muchos sistemas, estar en paz y estar en paz con uno mismo. Muy interesante, por supuesto. Para estar en paz con nosotros hay que encontrarnos también a nosotros mismos, ¿no? Miguel Martín Sánchez Morales, profesor, y ya lo digo todas las veces, nuestro líder y guía espiritual. Adelante, amigo mío. Bueno, Miguel, qué gusto de volverte a saludar otra vez. Igual. En cuanto a la situación de los tiempos para una profesión cualquiera que sea, nos comen a veces. Yo alguna vez, algún maestro que tuve por ahí a nivel, pues un poquito esotérico, un poquito chamánico, nos decía bien curioso que para poder estudiar, por ejemplo, la Torá, el hombre tenía que ser viudo, estar jubilado y no tener perro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tuviera todo el tiempo del mundo para estar dentro de todas las escrituras religiosas de la Torá. También dicen por ahí que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, ¿sí? Algunos tenemos más de una cosa que de la otra. Y entonces, en cuanto a esto, yo creo y comulgo mucho contigo en cuanto a que cuando nos metemos a una profesión, a una situación que nos gana, que nos gusta, pues surgen a veces los problemas, ¿no? Y sí es cierto lo que decía mi maestro, hay que estar viudo, por ejemplo. Yo con mi esposa a veces tengo muchos problemas en cuanto, ya te vas a venir a acostar, y pues estoy haciendo tareas, estoy haciendo cosas. Entonces, en base a eso, yo creo que es bien importante lo que acabas de mencionar en cuanto a saber cómo meternos a lo que nos gusta. Y en base a esto, a mí me estaba surgiendo una pregunta ahorita con los compañeros en cuanto a la hipnoterapia.
¿Se Sí. puede hacer la hipnosis con cualquier persona o tiene que haber ciertos requisitos, no de parte del profesional, sino de parte del que va a ser hipnotizado? ¿Tiene que tener algún tipo de requisitos? No, siempre y cuando quiera ser hipnotizado. O sea, si no quiere, no va a haber poder humano que lo ponga en trance. Eso es básico, entonces. Sí, hay que tener claro, decía Aristóteles, el uso de nuestras tres voluntades. Entonces, la voluntad de ser, de hacer y de no hacer. Y cuando tienes la voluntad de hacer, aceptas y confías en el terapeuta también, ¿verdad? Exacto, Pero claro porque que es sí. vital, o sea, si un paciente mío no confía en mí, pues no voy a poder hacer nada, ni tan siquiera voy a poder avanzar con él. Ujú. Afortunadamente ahora se han cambiado mucho los tiempos y creo yo que la gente está quitándose ese estigma de que si tengo que ir con un psicólogo es porque estoy loco. Creo yo que poquito a poquito van cambiando los tiempos y eso nos va dando a veces una sociedad un poco más sana en cuanto a todo este tipo de las situaciones de la mente, que yo creo que estamos en el siglo XXI y todavía hay mucho que aprender de nuestra mente, porque todavía hay mucho misterio, ¿no? En nuestro cerebro loco, desde los puntos de vista más científicos hasta los más arrebatados, como lo que sería la parapsicología, por ejemplo, Uh-huh. o la regresión a vidas pasadas, que unos están en contra, otros están a favor, pero es parte de la mente, es parte de la mente. En base a eso, ¿tú qué opinas de este tipo de teorías? Mira, yo opino que, pues, para todos ser humano hay un talento, cuando menos. Y habrá quienes profundamente crean, y yo respeto a los que creen en lo paranormal y respeto o sea, yo creo que lo que nos falta mucho en la sociedad es respeto. Es válido, es válido creer en lo que se te dé la gana. Sí creo que pues depende de tus miedos, de lo que tu mapa interior, del uso de tus valores. Sí creo también que se ha quitado mucho ese estigma de la psicología es para los que están locos. Y eso, bueno, pues sí ayuda, pero la psicología es una herramienta más. O sea, Sí. para algunos, la idea es, pues yo voy al confesionario, me confieso y ya con eso expié todas mis culpas. Ya estoy totalmente sano. Pero para esto te contaría yo una anécdota de una paciente que tuve. Fue una señora y durante 50 minutos no hizo más que hablar mal de su marido. Oh. Al terminar la sesión, le dije, señora, pues deseo que le vaya muy bien, pero yo no la voy a atender. Me dice, ¿por qué? Porque señora, usted no tiene ningún problema. El problema es su marido, mándemelo a él. La señora se salió furiosa, azotó la puerta y 3 meses después me habló que si le podía dar una cita porque con lo que yo le había dicho se había dado cuenta que su marido estaba bien y que las ideas eran de ella y las quería modificar y cambiar. Entonces, eso espero te dé una luz de por dónde está Claro. la psicología. No, y afirma lo que siempre le digo a mi esposa, que llego y le digo, perdóname por lo que hiciste. O sea, ya, ahí lo dejo. Pues sí. Muy bien. Muy bien. Ya entrando en este terreno, Miguel, yo quisiera preguntar algo que a veces he observado y creo que tú nos vas a dar una señal interesante. Muchas personas temen, sienten lo que había dicho Ale, una estigma que genera una animadversión al concepto de el psicólogo, de el terapeuta, de la terapia. Y yo creo que tiene que ver con que todo se relaciona con lo mental. Cuando hablas de terapia, cuando hablas de psicología, cuando hablas de la medicina a través de la psicología, del psicólogo, tendemos a enfocarnos en lo mental. Sí.
Y yo creo que muchas de las razones por las que deberíamos, o debería mucha gente asistir a una canalización, a una terapia, a una orientación psicológica, es más por lo emocional. Yo creo que muchos de los problemas que nos generamos o que se nos generan a través de nuestra historia desde la infancia, más bien lo que nos traban o los problemas que nos generan son emocionales, no mentales. ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Bueno, eso es para mí muy real. Un poco también voy a tratar de contestar tu pregunta y apoyar un poco la respuesta que le di al doctor Héctor. Sí hay casos en los que es necesario un psiquiatra, sobre todo porque sí hay algún daño cerebral. O sea, hay una malformación, hay una pequeña fisura y eso, bueno, sí hay que canalizarlo a un psiquiatra. Pero sí, nosotros realmente nos abocamos a esa cuestión emocional. Como comentaba hace rato, bueno, de cuántas formas podemos ser educados desde la infancia y cuántos recuerdos podemos tener que nos afectaron de una forma u otra y no nos enseñaron a canalizarlos de una forma emocionalmente saludable. Entonces, bueno, miles. O sea, yo recuerdo en mi caso, ¿verdad? Una vez que en estos días de Semana Santa compramos un Judas que era una bruja y a mí me encantó y no la quería quemar. Resultó que los cohetes que traía la bruja realmente funcionaron bien, pero no le hicieron daño a la bruja y yo me la quería quedar y y resultó que la usaron como piñata y la rompieron toda. A mí eso en un momento dado pues me afectó porque pues, yo tenía la idea de que mi papá la iba a proteger para mí, pero como era una reunión familiar, bueno, pues no pudo hacer nada, pero la cosa que me quedó de ver a mi bruja destruida fue así como, en ese momento pues me sentí desprotegido, como abandonado y emocionalmente nadie me consoló esa emoción y la canalicé por un mal lado. Hasta mucho tiempo después, ya cuando fui yo a mi primera terapia, entendí que, bueno, pues las cosas son así y hay veces que los adultos que nos podrían proteger o dar sentido o razón a nuestra vida, por otras causas, se les pasa hacerlo. Entonces, sí, también esa parte de ir poniendo orden en hacerme yo responsable de mis emociones, de mis sensaciones y de lo que yo hago y qué causas y qué consecuencias tiene en los demás. Entonces sí, principalmente son cuestiones emocionales que no trabajamos en su debido momento. Cuando somos niños somos muy como esponja de sensaciones y no entendemos razones. Yo creo que esto que nos acabas de explicar y entenderlo así, que hay una medicina para las emociones, nos puede ayudar a irnos despojando de este miedo y lo que nos decía la estadística al principio, 1 de cada 100 mexicanos asiste a buscar una terapia, una orientación psicológica, pero el pensarlo así es una medicina para las emociones. Lo que tú dijiste al principio me encantó, es buscar curarnos desde lo espiritual, no de lo mental, porque cuando lo relacionamos con lo mental nos da más miedo, ¿no? La mente es uno de los grandes misterios de la humanidad. Sí, pero tienes toda la razón, esa parte emocional, y si dices una medicina, también nos lleva a la idea de ir al doctor. Y yo sí creo que quitarnos esa idea de que vamos al doctor, sino vamos con un experto o una ayuda profesional en emociones, en cómo manejamos nosotros nuestra vida y que nos va a prestar herramientas para generar a un mejor ser, pues le quitas todo el estigma y te das cuenta que, bueno, lo que necesitas a veces es nada más ese orden en tus emociones. Recordar las viejas emociones y sanarlas, perdonar.
perdonar es un tema de mucha importancia. Y manejaste un concepto muy interesante que es del perdón. Y yo quisiera aquí dar la palabra a mis compañeros. Stephanie Núñez y Torriaga, amiga mía, ¿tienes algo que preguntar o una intervención acerca de esto de perdonar, el perdón? Pues yo creo que, no, pero yo creo que el perdón pues es una palabra muy profunda, un concepto muy profundo, pero yo creo que para poder perdonar a, no sé, cierta circunstancia o a cierta persona o algo así, yo creo que primero el perdón empieza por uno mismo, ¿no? Perdonarte, no sé, las cosas que permitiste, te permitiste a ti mismo, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor hiciste algo inconscientemente o a alguien que no querías lastimar y lo lastimaste, ¿no? Entonces, yo creo que en lugar de pedirle perdón a ella, pero primero pídete perdón a ti mismo por haberle dicho eso o tratado, no sé. O sea, creo que el primer paso es perdonarse a uno mismo. Muchas gracias, Steffi. Miguel, danos luz, por favor, al respecto. Ahora parece que soy el iluminado. No, yo sí estoy de acuerdo con Steffi. Yo creo que no soy capaz ni tengo el poder de perdonar a nadie. O sea, la gente actúa y sabrá o no sabrá o será consciente o no de lo que hizo. Pero sí, tengo palabra para poder aclarar si es que me siento ofendido, asumir que yo soy el que me siento, no es que el otro me esté ofendiendo. Y el perdón es algo que yo no, entonces no le puedo otorgar a nadie, sino que me lo otorgo yo, o me hago consciente del daño que hice o de la molestia que causé. Y entonces, al hacerme consciente y al vivir conscientemente, realmente asumo las consecuencias de mis actos, no de los demás. O sea, si alguien me hace algo, pues es como si yo traigo una bolsita, ¿no? Llena de estiércol y te digo, te la regalo, pues tú me dices, quédate con ella, yo no la quiero para nada. Lo mismo es la interacción humana. Si nos agreden, si nos tratan mal, es la acción del otro, no es la mía. Y tengo que asumir lo que es mío. Lo que no es mío, lo regreso. Y así mantengo yo en paz mis emociones. Y entonces me encuentro en la búsqueda de ser, como dice Mindfulness, la mejor versión de mí mismo cada día. Alejandra Belén, Ale, adelante, por favor. Qué fuerte lo que dijiste, Miguel, esto de asume lo que es tuyo, no estés cargando con las cosas de los demás, porque normalmente eso hacemos. Y creo que el perdón viene de la mano, bueno, este concepto viene de la mano con el rencor, porque al final de cuentas, si te hacen algo, tú te quedas con eso y tú lo estás cargando y al final tú te estás haciendo daño a ti misma y no logras como despegarte de eso. Pero es muy difícil al final de cuentas poder quitarte este sentimiento, ¿no? No sé qué me puedas comentar sobre eso. Mira, es cuestión de práctica y disciplina. Lo que practicas diario, pues te lo aprendes. Es como si yo voy a un curso y no practico nada de la información que me dieron en el curso, pues se me olvida. Y solo realmente aprendemos lo que practicamos, lo que usamos cotidianamente. Entonces, a medida que tú vas transitando por la calle y o yo voy manejando y alguien me manda a saludar a mi mamá o lo que sea, pues yo no lo tomo ni personal, ¿no? Ahí sí, recordando un poco
lo mismo que dijo Martín, hay que tener nuestra sabiduría, y nuestra sabiduría dice no tomes nada personal. De años nos han dicho eso, que no tomemos nada personal y valoremos las palabras que decimos. Para poder valorar las palabras que decimos tenemos que estar conscientes cotidiana y diariamente en cada momento. De manera que yo asuma las consecuencias de mis palabras, ¿no? Entonces, cuando tú tienes sentimientos atorados, para eso sí sirve la psicología, para ver cómo se te atoró, porque a veces se nos atoran en cosas que nos dijeron o nos hicieron de niños. Entonces, tengo una paciente que, bueno, tiene años de casada y sabe que su matrimonio no está bien, pero su mamá le inyectó la creencia de que o vive con su marido hasta que la muerte lo separe, o si no, pues caería en pecado. Léase lo que se quiera leer de eso. Y entonces, bueno, pues yo no sé qué decida ella, pero pues para mí más pecado maltratarse ambos y estando juntos y haciendo que algo perdure hasta que la muerte los separe. Seguramente la muerte les llegará antes de lo que debería, pero porque ya su hígado va a reventar. Pero eso es cuestión de creencias y es lo que comentaba hace rato. Cada ser humano tenemos un mapa interno. Entonces, si tú tienes tu mapa y yo tengo el mío y te digo, Ale, vamos a vernos en la calle de Benito Juárez, pues capaz que tú te vas a la calle Benito Juárez en Monterrey y yo me voy a la calle Benito Juárez en Aguascalientes. Nunca nos vamos a encontrar. Y entonces a veces somos muy perezosos para pensar y muy perezosos para hablar. Entonces no contextualizamos a los demás. Y eso sí, en términos, por ejemplo, de cualquier relación, más en las de pareja, hay que tratar de mostrarle al otro en dónde está uno parado y contextualizar la situación y poder entonces llegas al perdón porque no tienes que perdonarte más que a ti. Y llegas a quitarte emociones porque tú fuiste clara y precisa. Entonces no te compras culpas que no son tuyas. Cuando realmente yo digo, no hay culpables en la vida, solo hay responsables. Entonces tú adquieres las responsabilidades que quieres y las que no las botas. No compras facturas que no son tuyas, salvo para el SAR o para Hacienda. Acabas de decir algo muy, bueno, todo lo que has dicho es muy poderoso, muy poderoso. El concepto de perdón es un concepto muy poderoso y esto que acabas de decir, esta descripción de cómo acercarnos a tomar lo que nos corresponde, no cargar nuestra mochila con tanto peso que no es nuestro y que no nos ayuda. Y yo aquí te pediría si se puede, Miguel. Ajá, dime. Yo considero que hay algo que nos ayuda y que sirve mucho, que es saber qué quiero. Y una vez que sé qué quiero, en automático sé que no quiero, ¿no? Y cuando alguien me acerca a algo que no quiero, lo que tú dijiste, lo rechazo en automático, ¿no? ¿Sabes qué? Muchas gracias, no quiero tu bolsita. Justo es lo que no quiero. ¿Cómo podemos en un día a día ir reforzando lo que queremos? ¿Qué ejercicio podría hacer una persona, tú recomendarías, si lo hay, para esto que tú quieres, irlo reforzando, así como lo dijiste tú, como si fuera deporte, la práctica diaria, ¿no? Me queda claro que si me salgo hoy muy temprano, mañana muy temprano me paro y me voy a nadar 1 hora y después de nadar me subo a la bicicleta fija y después hago 300 abdominales y después lo dejo de hacer 3 meses, pues no voy a cambiar mi aspecto físico. Se requiere cotidianamente, diario, hacer con una disciplina. ¿Qué ejercicio recomiendas tú para irnos acercando a esa disciplina? Vaya pregunta, sí se me hace complicado contestar porque eso sí, bueno, primeras para
¿qué necesitarías tú para ser consciente de ti? Bien decía Sócrates, leyó Sócrates en el templo de Delfos, el conócete a ti mismo. Yo pienso que algo muy importante es poder usar usar en términos positivos y no como de uso a nuestros seres queridos para ver qué estamos reflejando en ellos, pedirles permiso de utilizarlos como espejo de lo que nosotros necesitamos. En segundo lugar, te diría, habría que incrementar el amor propio. O sea, ¿qué es lo amable en mí? Tenemos una mala cultura en ese sentido de que ¿quién nos educa a decirnos, mira, Franklin, yo te amo por esto te hace amable? Cuando también decía Martín en su relato, es vital poder reconocernos desde nuestra historia. A veces ni tan siquiera conocemos nuestra propia historia. Los tiempos van cambiando. A mí, o sea, si algo era casi pecado mortal, era llorar como hombre. O sea, mi mamá me macheteaba, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Cosa que yo no entendía qué significaba, ¿no? Ni tan siquiera iba al diccionario Aristos o a la enciclopedia Salvat a buscar esos términos. Y bueno, sí, lo que se ha perdido, decía también, es el uso cotidiano de tus valores. O sea, yo sí creo y recomiendo que cada quien buscara en el doctor Google 10 valores humanos, no morales, 10 valores humanos universales, y que los apunte en una tarjetita y se palomee cuando los use en cada día. Eso te va generando conciencia de ti mismo y bienestar a ti mismo. O sea, porque valores universales como el respeto, como la justicia, como la honestidad, la libertad, ¿no? Tener libertad mental es importante. Entonces, si no nos guiamos por valores, no podemos ni tan siquiera construir amor propio. Entonces, No, nos acabas de dar un tip maravilloso: anotar los valores y ir reconociendo durante el día dónde los apliqué, cómo los apliqué. Y lo que acabas de decir nos va a ayudar a espejearnos incluso a nosotros mismos, ¿no? Sí. Es un encuentro conmigo mismo día a día. Así es. Yo he tenido pacientes jóvenes que les digo, busca 10 valores, así, valores humanos, universales, y he recibido respuestas así como, ni sabía que existía eso. O sea, yo me quedo así como, digo, claro, yo nací en los 50 y pues, me los inculcaron así como de diario, ¿no? Pero hoy en día la ruptura del tejido social, la ruptura del tejido familiar ha generado en mucho que no se vivan los valores. Yo creo que estoy convencido de que todo ser humano tiene valores, pero no los viven. Una pregunta: ¿los valores han cambiado con el tiempo? ¿O es una idea que la gente tiene? Porque yo a veces pienso, bueno, los valores son los mismos, ¿no? No creo que hayan cambiado. ¿O sí cambian, Miguel? No, o sea, los valores universales no. O sea, claro que si yo soy honesto, si yo siempre digo la verdad, pues me van a ver como un loco en la sociedad. Si yo no veo la forma de darle una mordida al policía que me paró, pues, aunque fuera algo injusto, pues estoy fuera de la sociedad, ¿no? O sea, antes pues, la ropa traía las etiquetas por dentro, ¿no? Cuando yo era niño, ahora las trae por fuera y todo es de marca, y así van cambiando muchas cosas. Solo Superman usaba los calzones de fuera, pero los demás los usábamos adentro. Entonces sí, yo creo que sí, la sociedad cambia y se tergiversan los valores con tal de poder encajar.
y a veces nos esforzamos demasiado. Yo creo que ese es un gran problema hay dos problemas que veo en mucha gente. Creer que los demás son como yo. O sea, cree León que todos son de su condición. Y el otro es que de repente tratamos de encajar y de ser iguales a los demás. O sea, incluso generar grupos de pertenencia nos cuesta trabajo a veces si no somos conscientes de quién soy yo. Entonces, pues con tal de que me quieran mis cuates en la escuela, pues yo voy a jugar fútbol. Soy torpe como no tienes una idea, pero pues hay que jugar fútbol porque todos juegan. Hay que hacer esto que todos hacen. Pero soy diferente, tú eres diferente y cada uno de los que estamos en esta reunión somos totalmente diferentes a los demás y lo que amamos son nuestras diferencias. Y amamos cómo vivimos los valores. De ahí parte un concepto que mucha gente repite mucho y que yo observo que como que no conocen, que es la diversidad, ¿no? Claro. Digo, a mí esto de la diversidad me encanta. No practico mucho el lenguaje incluyente que se habla ahora por todos lados. No es por falta de respeto, sino porque a mí me enseñaron a que el hombre no llora, que esto es de tu hermana, esto es de tuyo, los niños hacen esto, las niñas hacen esto. Y me ha costado mucho trabajo, pero me doy cuenta de que emocionalmente todo ser humano es igual. Sí, las mujeres son mucho más inteligentes y sabias que nosotros. Tienen años de práctica, siglos, y su cerebro procesa la información diferente. Y para mí, bueno, pues es la parte más alta de la creación. Pero de ahí en fuera, pues emocionalmente sentimos igual. Y un poco lo que decía Alejandra, o sea, a veces nos quedamos con lo que nos hizo daño porque somos muy curiosos. O sea, puedo perdonarte de todo lo que me has hecho, pero no puedo olvidar lo que me hiciste sentir. No, verdaderamente enriquecedora esta plática y yo quiero ceder la palabra a mis compañeros porque no quiero ser el único. Héctor Garzán, adelante, amigo. Oye, hace muchos años visité el hospital psiquiátrico que estaba en Tizayuca, Hidalgo. No sé si el doctor Miguel se recordará que había un psiquiátrico ahí muy grande. Sí. Y bueno, en ese tiempo yo cantaba ranchero y tenía una prima que trabajaba ahí, era doctora, enfermera, y me pidió, oye, pues, lleva unas canciones y cantas, órale, pues. Qué terrible ver a las personas que están en el psiquiátrico, con una mirada perdida, otras haciendo cosas que pues tú decías, ¿por qué lo hace? O sea, muy difícil para todos los que están ahí. Pero yo voy a esto. La psiquiatría dicen es que está fulano de tal, se comporta, debería de irse al psiquiátrico. O sea, porque ya el psiquiátrico quiere decir que estamos locos, ¿no? Sí. Y la psicología es como una antesala, podría ser, pero, por ejemplo, a veces tenemos etapas en nuestra vida que somos muy explosivos. Yo tuve un tiempo que era yo muy explosivo. Me enojaba hasta porque la mosca cruzaba. Y mi pregunta sería, ¿en qué momento uno, porque uno se da cuenta de lo que dice uno, de cuando la riega, cuando está uno correcto, al menos yo me doy cuenta, ¿en qué momento tendría uno que echar mano de la psicología, pues para no regarla tanto? Yo tengo amigos que, híjole, qué difíciles son, sobre todo hoy entrando al alcoholismo y ese tipo de cosas, hacen la vida imposible a la gente que los rodea. Y qué difícil es, pero uno se da cuenta, incluso ellos, en qué momento decido o debo de decidir ir a ver a un psiquiatra. ¿A un psiquiatra? No sé si está... No sé. Mira,
No, a un psicólogo, perdón, a un psicólogo. Bueno, yo creo que en el momento en que tú no estás a gusto con lo que estás haciendo, cuando percibes que te haces daño a ti mismo, o sea, para mí no hay nada ni bueno ni malo, sino depende del daño que te haga a ti. Si tú consideras que estás muy incómodo, normalmente, lo cual no es en todos los casos, es por insatisfacción de algo. Algo te tiene insatisfecho y te pones muy sensible. Y te pones sensible porque culpas a los demás de la falta de logros o de conquistas de tu parte. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a tener esas emociones ahí atoradas y que le empiezan a hacer daño a los demás o a sí mismo, debe de reconocerlo, pero el problema es reconocerlo. El problema es decir, sí, yo requiero ayuda. Aceptar que soy frágil y vulnerable. Todos somos frágiles y vulnerables. Entonces, depende de cómo aprendamos a manejar eso. O sea, si no lo sé manejar, o sea, yo hace mucho tiempo tuve un hijo y falleció y bueno, yo estaba por entrar a mi tercera terapia y tuve que cancelar mi cita con la terapeuta, la cual se sacó mucho de onda cuando le dije, no puedo ir porque se me acaba de morir un hijo. pero después trabajé ese tema con ella y lo resolví y la cuestión es qué cosas me afectan a mí que puedo no manejar. Y a veces no somos conscientes. ¿Por qué? Porque repetimos un modelo. O sea, mi modelo de ser esposo o mi modelo de ser esposa, pues es el que aprendí de mis papás. Y si mi papá abandonó a la familia a muy temprana edad mía, pues capaz que yo me vuelvo abandonador o golpeador. O sea, uno aprende del ejemplo que le dan sus mayores. Y a veces lo tenemos muy profundo o no le hacemos caso. Muchas veces he tenido amigos que me dicen, yo lo que menos quisiera en la vida es ser como fue mi papá conmigo. Y al tiempo están repitiendo el mismo modelo y se quejan, pero lo repiten desde su inconsciente, no lo pueden hacer, no, sí pueden, pero no se meten a ser consciente esa parte de decir, bueno, si estoy repitiendo el modelo, puedo cambiarlo. Yo puedo cambiar en mí lo que yo quiera. Hay cosas que traigo grabadas, o sea, en mi caso particular, yo tengo un chip ahí, por ahí, de depresión. Pero como soy consciente de él, pues no me deprimo, estoy consciente de él y bueno, lo manejo. Pero cuando quiero ocultarme mis problemas acá atrás y no los veo, pues no los veo y entonces le echo la culpa a los demás. Gracias. Un placer. Gracias. Alice, amiga mía, adelante. Estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Miguel. De hecho, una de las cosas que siempre digo, Frank no me va a dejar mentir, ni nadie de aquí, vayan a terapia. Porque de verdad, de pronto vienen a uno con toda su porquería y ahí sí, no, por Dios, no. A mí es una de las cosas a las que yo más, de pronto he conocido gente que, bueno, que se acerca y te pregunta algo, ¿no? Porque pasan de una relación a otra, no sé. Y cuando tú les dices, ve a terapia, soluciona lo que no tienes, lo que todavía no concluyes, date tu espacio, es un proceso, no sé, ¿no? Hasta me han dejado de hablar, ¿no? Y es que al final del día, yo sé que no le puedes resolver la vida a nadie, por eso siempre los mando a terapia. Porque, y también lo repito mucho, como dice el presidente, mi pecho no es bodega. Entonces, una de las cosas, al menos yo me he repetido bastante, es no permitirme que alguien más me venga a echar sus cosas a mí, ¿no?
Cuando he pasado, yo, por ejemplo, sí yo he estado yendo mucho a terapia con una psicoanalista, como para que tú estés trabajando en lo tuyo y venga alguien y te abone unas cosas que no te corresponden, ¿no? Entonces, a mí sí me encanta todo esto que acabas de mencionar. Creo que de pronto uno no es consciente de lo que trae y reproduces patrones, ¿no? Justo es eso. Y en el momento en que tú los haces presente y te haces consciente de ello, pues sí, llega un momento en que lo puedes romper y cambiarlo, ¿no? Desde ti para lo que sigue. A mí me llama un poco la atención, por ejemplo, esta cuestión del perdón, lo que decías de hacerte consciente de tus emociones, ¿no? De pronto uno sí es más fácil decir esto es por culpa de él, es que yo me siento así, y no es cierto, ¿no? Cuando uno se hace responsable de sus propias emociones, es cuando creo que ya hay un poquito de cambio, ¿no? No sé, a mí me encantaría que nos dijeras, por ejemplo, o nos propusieras, no sé, algún tipo de libro o algo por lo que pueda empezar la gente, no sé, alguna cosa así. Híjole, mira, yo creo que hay muchos libros, pueden ser unos muy divertidos como los cuentos de los derviches, o las enseñanzas de los toltecas. Cuentos de los derviches hay muchos y nos hacen pensar. El mismo Conde de Lucanor, que es un viejo libro, pero que es muy entretenido o también meterte a cosas un poquito más profundas que no requieren mucho de sabiduría psicológica, como Psicopatología de la Vida Cotidiana, de maestro Freud, que es una lectura un poquito pesada, pero es muy divertida y te explica cómo funciona nuestro inconsciente. Hay otra película que también, si la consiguen, es divertida y buena, que se llama Pasiones Ocultas, que es de cómo empezó Freud a trabajar el descubrimiento del inconsciente. Y es muy entretenida. Y bueno, hay muchos libros que uno lee, como de Vidal, que es Disciplina Inteligente, y que te hace reflexionar y te hace pensar en cómo ayudar a los niños, pero también te mete contigo mismo de ver, y a mí me hicieron esto y esto, entonces también te hace un proceso de meterte a ti mismo, llamamos introspección, en donde pues, te mueve la conciencia. Y hay otros libros divertidos también que, por ejemplo, El sutil arte de que te importe un carajo, que es muy entretenido y es bueno, te contextualiza en la sociedad actual y te ayuda a ver tus prioridades en la vida. Porque si no sabes a dónde vas, decía bien Franklin, si no sabes a dónde vas, pues no sabes ni para dónde caminar. Entonces, esos son algunas ideas de por dónde poder empezar a buscar esto. Y bueno, desde luego también están estos de Bucay, que igual como yo, que tratamos de hacer la psicología algo más, sin tantos términos rimbombantes y que nos hagan que los demás nos vean como, sí es muy sabio y doctoral porque nos dice muchas cosas que no entendemos. Pero la realidad, ahí sí está la anécdota de Einstein y Chaplin, donde le decía Einstein a Chaplin que pues, él lo admiraba mucho porque todo el mundo lo entendía. Y Chaplin le contestó, pues yo también a usted lo admiro mucho porque nadie lo entiende. Hay una metáfora que la llevaron al cine, hablando de esto, de las diferentes mentes y las posturas. Me doy la licencia de contarla hoy aquí, tomando lo que acabas de decir. Se encuentran Albert Einstein y esta Marilyn Monroe, ¿no? Y la metáfora es que le dice Marilyn Monroe a Albert, oye, ¿y si tenemos un hijo? Porque imagínate que saliera con tu inteligencia y mi belleza, qué fenómeno sería, ¿no?
Y Einstein le contesta, no, espérate, porque también puede ser que salga con mi belleza y tu inteligencia. ¿Y qué fenómeno va a ser? Dice, mejor dejémoslo así, no sabemos. Sí. ¿No? Muy bien, no, te agradezco mucho y yo quisiera, Stephanie, por favor, si tienes una intervención, te lo agradezco mucho. Sí, bueno, muy interesante todo. Y yo creo que, como dice Alice, es bien importante ir a terapia, que se quiten esa idea que es para locos, porque no es para locos. Y si tienes algún ciclo que cerrar, o si no puedes trabajar contigo misma y arreglar tus situaciones y tus emociones y eso, pues es recomendable ir al psicólogo para que ellos te orienten, te guíen y pues vayas ligero por la vida, ¿no? Y no cargando cosas que no te pertenecen, que no son tuyas y, ¿no? Así eso yo diría, ¿no? Que sí es para que trabajes tus carencias y que no vayas cargando pues costalitos que no te pertenecen y viajes ligero por la vida, que la vida es hermosa y solo hay una, y hay que pues disfrutarla al máximo, ¿no? Y vivirla. Muchísimas gracias. Vale, Belén, adelante. Pues igual como ya lo comentábamos en capítulos anteriores, es ir a terapia, porque al final de cuentas es un bien para ti y creo que todos en algún punto de nuestra vida lo necesitamos. Y darle las gracias a Miguel que nos dejó pensando en varias cosas y nos aclaró también varias. Para mí es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, Ale. Martín Sánchez Morales, adelante, profesor. Yo nada más también para finalizar rápido, me voy rápido con unas cosas de la palabra. Hablábamos del perdón y yo creo que junto con el concepto amor son las palabras más prostituidas que hemos utilizado en la vida porque no les damos la dimensión que deberían de tener. Entonces las utilizamos muy fácilmente, te amo, te perdono, pero no tenemos el contexto tan profundo de lo que significa. Esto nos da cuenta que la palabra es muy, muy importante, ¿sí? Decías, Miguel, de que nos enseñaron de una forma, ¿sí? Mi mamá tenía mucho de que no dejáramos a la esposa porque es tu cruz, ¿sí? Dios te va a castigar, decía mi santa madrecita, a ver si no me jala las patas. Y en cuanto a que la palabra la utilizamos mucho, mucho para un juego que nos gusta, sobre todo a algunas personas de cierto tipo de pensamiento. Ese juego es echarle la culpa a los demás. Siempre, todos van a tener la culpa menos yo, ¿sí? Entonces, cuando no nos hacemos dueños o nos damos la chance de aceptar nuestros errores, pues siempre va a haber un culpable, ¿no? Decía, por ejemplo, Facundo Cabral que él vivió hasta los 40 y tantos años con un odio acérrimo a su padre y decía que el día que lo encontrara lo iba a matar. Y un día se le dice a su mamá, dice, tienes que respetarlo porque primero ese hombre es el que más amó a tu madre. Dice, y segunda, pues si se fue, pues es su rollo, tú tienes tu vida. Si yo un día estaba terminado de cantar y me dicen, ahí está tu papá. Fui, lo vi, nos abrazamos y me perdoné. ¿Sí? Y entonces comencé a caminar tan ligero, que se lo hubiera hecho desde un principio. ¿Sí? Entonces, por eso. Y finalmente, lo importante de la palabra, ¿no? Dicen, por ejemplo, cuando se mueren dos, una pareja, llega el hombre al cielo y ya lo pasan al paraíso, y como a los 3, 4 días llega la esposa y dice, mi vida, otra vez juntos. Y dices, no. El padre dijo, hasta que la muerte nos separe. Ya, a la goma. Y entonces, pues sí hay que tener, ¿sí? La palabra es la palabra, ¿sí? Aguas con la palabra. Entonces, pues yo aprendí mucho de ti, Miguel. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos estuviste proporcionando. Ya estuve haciendo mis anotaciones, ¿sí? Y pues adelante, seguimos aprendiendo todos los días. Gracias. Gracias también. Gracias por tus palabras.
nuestro doctor del alma, Héctor Garzán. Pues nada más agradecerle a quien haya invitado a este gran médico, muy sabio, muy tranquilo. De las dudas que teníamos nos ha ilustrado. Qué padre, qué padre. Debe ser una carrera increíble, la psicología, como otras tantas. Y pues sí, en lugar de un paciente entre cada 100, deberíamos estar 100 contra 1, 100 estando con los doctores psicólogos, pienso yo. Este mundo sería muy diferente. Gracias, doctor Miguel. Un placer. Un placer estar con usted y conocerlo. Yo no soy doctor, pero a mí me pusieron el mote de doctor del alma porque yo soy actor y director. Y un día comenté que los artistas somos doctores del alma. Todos los artistas, pintores, músicos, poetas, actores, actrices, directores, porque en el momento que vemos una obra, una gran película, un gran libro, nos olvidamos de todo. Y el alma como que se extiende y se esparce. Por eso somos doctores del alma y se me quedó el mote ahí con Franklin y con Memo y con todos. Muy bien. Un placer conocerlo. Y gracias por su atención. Muchas gracias. Y aprovecho porque además me gusta mucho hacerlo, porque me trae muy lindos recuerdos y fueron momentos como estos que estamos viviendo muy enriquecedores. Este espacio, Miguel, se abrió hace 11 años ya en Grupo Radiorama. Fue la primera vez que planteamos hacer este programa. Yo en aquel acercamiento lo planteé con un amigo que ha fallecido, gran amigo. Héctor Garzán vivió infinidad de anécdotas y momentos con él, muchos más que yo. Fernando Vigorito, yo le propuse a Fernando Vigorito que fuera el conductor de aquí en aquel momento y yo me propuse como el productor de aquí en aquel evento de Radiorama y fue la primera vez que vimos que Héctor Garzán se presentó como doctor del alma y a partir de ahí la verdad es que el concepto nos enamoró, nos encantó y desde entonces es nuestro doctor del alma Héctor Garzán. Muy bien. Después de la aclaración que además, repito, me gusta mucho hacerla, Miguel, antes de que te despidas, yo quiero hacer el anuncio. Para mí es un lujo y un placer poder anunciar que aparte de esta charla que hoy hemos tenido y que te agradezco mucho la libertad y la apertura, pues tú ya vas a formar parte de la alineación de este equipo y que te voy a invitar en varias ocasiones cuando hablemos de temas interesantes que ya hemos tratado y hemos abordado en otro momento, como inseguridades, fobias, celos, infidelidad, temas de pareja, ¿no? Y que yo estoy seguro, como ha pasado el día de hoy, que nos vas a orientar, que nos vas a dar luz y que nos vas a ayudar, que es el propósito de este espacio, a generar pensamiento luminoso. Mitomanías también que quedó. Tantas temáticas que hay. El doctor Miguel sería sensacional. Un tema muy interesante. Abordamos hace apenas 2 o quizá 3 programas, creo que 2. Tratamos nosotros de entre nosotros darnos idea esa línea tan ligerita que hay entre la mentira y el autoengaño. Y yo estoy seguro que tú nos vas a dar luz y tiene que ver con esto que acaba de mencionar Héctor Garzán, con la mitomanía, ¿no? Esta gente que ya se autoengaña y todo el tiempo está viviendo en una mentira y se vuelve mitómano, ¿no? Pero bueno, para mí es un lujo verdaderamente anunciar que tú vas a formar parte ya de la alineación de este equipazo, una estrella más de este grupo de estrellas todos, amigos míos, a quienes les agradezco su participación semana con semana. Y Miguel, si tú me lo permites, después de este anuncio, pues decir que tú vas a estar aquí dándonos luz acerca de todos estos temas cada vez que abordemos estas temáticas. Cuando quieran, para mí es un placer, ha sido un placer conocerlos, aunque sea una pincelada de cada uno de ustedes, poco a poco, si quizás los conozca más, y me daría mucho placer y gusto. En esto que decían de la mitomanía,
Les contaré un chiste para terminar, si hay tiempo. Claro. Dice, es un chiste de psicólogos. Vivimos en una sociedad neurótica y el neurótico construye castillos en el aire, el psicótico los habita y el psicólogo cobra la renta. Muy bueno. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer. Y pues ya no nos queda más que despedir. Le agradezco a todos mis amigos comentaristas. Miguel, muchísimas gracias porque cuando te planteé la propuesta no lo pensaste. Inmediatamente me dijiste que sí. Y tenerte aquí en futuras sesiones para hablar de muchos temas va a ser verdaderamente enriquecedor. Muchísimas gracias, Miguel, por tu confianza, por esta libertad, por la apertura y por estar aquí formando parte de esta alineación aquí con su amigo Franklin Cisneros Ramírez en esta plataforma donde nos dedicamos a esto, a la plática, a la tertulia, a conocernos entre todos. A nombre de toda la gente que hace posible la producción y realización de este espacio, Guillermo García Naranjo Ursáiz, nuestro director de producción, las menciono poco, pero también lo hago a sus hermanas, a Tere García Naranjo, a Ale García Naranjo. Muchísimas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen para que este espacio sea posible semana a semana. Adalia. La menciona Héctor, a Dalia Solís, nuestra intérprete de señas. Muchísimas gracias, porque siempre lo digo, gracias al trabajo de ella, nuestro trabajo es mejor y luce más. Muchísimas gracias y quédense aquí, entre todos.